Soy Martín Barrios, profesor titular de Semiótica del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y he dirigido el proyecto La construcción del discurso en los libros pop-up. Si bien los libros ilustrados, creo que los primeros libros ilustrados deben ser los libros de los muertos de los egipcios, que tenían ilustraciones y jeroglíficos, tienen una historia bastante larga. Han sufrido modificaciones en cuanto a su formato como dispositivo. Digamos, los primeros libros eran rollos de papiro que debían leerse en un orden determinado y eran un continuo, hasta que probablemente el derecho romano o la Iglesia católica, que necesitaba de la lectura en voz alta para entendidos, pero en entrada random, empieza a encontrar el formato libro, como lo conocemos ahora. Pero esta relación entre la imagen y el texto en el libro pop-up tiene particularidades diferenciales. Nosotros veníamos de un proyecto de investigación, nosotros me refiero a mi cátedra de semiótica más una invitada particular. Es interesante esto para el tipo de investigación que hicimos, porque yo soy el titular y provengo de una formación de artes visuales. La profesora adjunta, que es Florencia Mendoza, si bien ella tiene una formación en comunicación, ella es periodista, es editora de libros. Y Fernando Barreno, que es el ayudante de cátedra, tiene formación literaria, en letras. Entonces era muy interesante poder cruzar desde el campo comunicacional, desde el campo de las artes y del campo de las letras, cómo es la construcción de sentido en libros ilustrados, digamos, cuando se pone en juego la relación imagen-texto, y cómo se construye el género y el estilo en esa combinatoria. La ilustración a veces solo tiene una función elucidatoria respecto del texto, pero a veces se carga de sentido y se lleva el texto entero. Pero cómo era el cruce entre lo textual y la imagen, cómo el autor necesariamente tiene que tomar cuestiones del género y del estilo literario para poder transferirlo de alguna manera a la imagen. Entonces empezamos a trabajar en esto, en la construcción del género y del estilo en los libros ilustrados. Hasta que aparece en algún momento como libro ilustrado, como particularidad del libro ilustrado, el libro pop-up, donde empiezan a aparecer cosas distintas. Aparece el despliegue del tiempo y de una serie de artilugios retóricos que no tienen que ver con la imagen en sí, sino con el despliegue del tiempo. Esta particularidad en el despliegue temporal empieza a funcionar de alguna manera como una especie de juego de escondidas y de adivinanzas, y donde la suspensión, la figura de suspensión, empieza a ser predominante, más allá de la escena representada, sino en el despliegue, en el deslumbramiento del despliegue, pareciera ser que hay una carga de sentido importantísima. Para el primer trabajo elegimos los libros de la editorial Zorro Rojo. Primero porque ellos editan cantidad de autores latinoamericanos y de artistas latinoamericanos y tienen un menú lo suficientemente amplio para públicos jóvenes, adultos y niños, que nos podía dar un cierto panorama para poder hacer el trabajo. Y para los libros ilustrados lo que intentamos es elegir los que tuvieran mayor complejidad de ingeniería del papel, en primera instancia, porque pareciera ser que la ingeniería del papel cumple un rol importantísimo, digamos, ¿no? Este juego entre el ilustrador, el autor del texto y los ingenieros de papel, más los editores del libro, terminan conformando el objeto. Y después terminamos haciendo alguna investigación sobre libros que eran muy simples en su estructura de ingeniería, porque también hay cuestiones muy delicadas en lo simple que provocan una fascinación probablemente más profunda que los fuegos artificiales, ¿no? Cuando uno ve 10 millones de recortes, 4.000 capas, uno se deslumbra por la monstruosidad de la prolijidad y del detalle, ¿no? Pero también cuando uno abre la tapita y salta un pescadito, ¿no? Y esa cosa de la sorpresa es maravillosa. Una de las cosas más lindas de estos dos proyectos de investigación me da la impresión que fue recuperar cierta inocencia en la lectura de las imágenes, ¿no? Porque el libro pop-up requiere además de un cierto compromiso con el objeto, distinto al libro que uno da vuelta a la hoja.
Uno debe involucrarse de otra manera, hasta corporalmente se involucra de otra manera. El deslumbramiento a través de volver a mirar un objeto de esa belleza con los ojos de un pibe, ¿no? Es cierto que necesitamos economistas, es cierto que necesitamos abogados, es cierto que necesitamos dentistas, es cierto que necesitamos médicos, pero también es cierto que necesitamos músicos, que necesitamos bailarines, que necesitamos escritores, que necesitamos pintores, grabadores, escultores, cineastas, videastas, porque una sociedad, si no puede expresarse en términos poéticos, es muy difícil que exista. Y en ese sentido me parece que la Universidad Pública Argentina, que creo que sigue siendo el único modelo del mundo que es irrestricta y gratuita, cumple una función esencial. Nosotros somos capaces de formar cantidad de individuos en disciplinas artísticas que de alguna u otra manera le van a devolver a la sociedad un espejo poético de nuestra realidad.